Buenos días, iglesia. Que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias por venir hoy, ¿verdad? Y como hemos dicho, este es el hospital espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay cardiología espiritual y psiquiatría, psicología espiritual, ¿sí? Que son las dos partes donde ataca el enemigo y donde el Señor nos llama siempre a estar siempre pendiente en nuestra mente y nuestro corazón. Y bueno, le damos las gracias y a los que faltaron igual bendiciones desde donde estén, sean bendecidos hoy. Y bueno, vamos a poner hoy la palabra que el Señor quiere que se predique en su día. Entonces vamos a orar. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por este día bonito del domingo. Te damos gracias por tu iglesia. Primero te damos gracias por la misericordia que le ha placido a usted de levantarnos con vida, con salud, Señor, conscientes, Señor, porque nos movemos por nosotros mismos. Gracias a usted, Señor, en el nombre, usted pone ese soplo de vida, esa energía, Padre, en cada uno de nuestros cuerpos, Padre. Y le damos gracias, Padre, por esta mañana. Le vamos a dar gracias, Padre, por la palabra que usted quiere que se diga hoy, Señor, para que cada mente y cada corazón las guarde, Padre, en el nombre de Jesús, y sean guía en el nombre de Jesús, Señor, y se pongan en práctica, Padre. Que cada palabra que se diga acá, Padre, sea en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, sea guiada, Padre, que se diga cada estrofa, Señor, sea desde el cielo, Señor, sea direccionada, Padre, por usted. En el nombre de Jesús, para provecho de su iglesia, Padre, para crecimiento. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces le doy la bienvenida. Y bueno, mire, ustedes sabían que este mes es el mes de la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Y yo lo estuve buscando, porque es el mes de la Biblia, porque se dice que es el mes de la Biblia, ¿no? Entonces, a los que nos gusta la historia, a todos, ¿sí? Como cultura general, fíjense, esa Biblia que ustedes tienen ahí, esas diferentes versiones que ustedes tienen ahí de la Biblia, pues bueno, se dice que es el mes de la Biblia porque precisamente en el mes de septiembre, por allá por 1569, ¿sí? Fue publicada por primera vez la versión en español. ¿Sí? Esa Biblia que ustedes tiene 453 años de haberse publicado, traducido al idioma español. ¿Sí? Y bueno, ¿y quiénes fueron los que el que la tradujo? Bueno, Casiodoro de Reina, que era un monje católico, ¿sí? Que se convirtió a la fe. Bueno, y en ese entonces, pues, no, le decían protestante, porque si estoy en contra de la religión tradicional que en ese momento predominaba, bueno, entonces yo soy contrario, usted está protestando, usted es un protestante. Entonces, Casiodoro de Reina, por allá por el año 1569, específicamente el 28 de septiembre de ese año, la publicó, la sacó a la luz, le dijo al mundo, mire, aquí hay una Biblia en español, ¿sí? Porque ya hacía ya 100 años, Juan Gutenberg en Alemania había publicado, por allá por el año 1455, la Biblia, pero en alemán. Y fue la primera Biblia que fue impresa. El primer libro que fue impreso en el mundo fue la Biblia. Y casi fueron 120 ejemplares a nivel mundial, ¿sí? Imagínense lo valioso que debe ser una de esas Biblias originales, ¿no? Y se imprimieron 120 en ese entonces. Y bueno, Casiodoro de Reina no las tuvo fácil, porque en ese momento la Inquisición
se perseguía todo lo que se rebelara en contra de la Iglesia Católica. Y eso era ganarse usted una hoguera, quemarse, ir a la guillotina y cortarle la cabeza, o X pena de muerte. Entonces imagínense, estuvo 12 años Casiodoro de Reina, ¿sí?, con los preparativos de la traducción, secretamente, ¿sí?, secretamente. Me imagino yo la preocupación, el estrés, metido él por allá, que nadie se enterara. 12 años estuvo con la traducción de la Biblia al español. Y como en España había esos problemas de Inquisición, estaba prohibido hablar de la Biblia por parte del catolicismo, ¿sí? Estaba prohibido, usted se daba la muerte. Entonces, ¿qué hizo él? La publicó por allá por Suiza. La Biblia en español se publicó por Suiza. ¿Por qué? Porque en Suiza no, las leyes de Inquisición, las leyes no eran tan fuertes como la eran en todo el resto de Europa. Y se pudo publicar, se pudo sacar a la luz pública, pero por Suiza. Entonces, por eso es que en septiembre se dio a conocer la Biblia que tenemos en las diversas traducciones en español. Y por allá, casi 100 años después, casi 50 años después, Cipriano de Valera, ¿sí?, en el año 1602 hace la primera corrección, ¿sí?, hace la primera revisión de la Biblia. Y por eso es que nuestras Biblias, ¿sí?, la versión Reina Valera es en base a Casiodoro de Reina, el traductor, y Cipriano de Valera, que hizo la primera revisión. Entonces, para que tengamos, por eso es que en el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia, porque se publicó, se dio a conocer al mundo la traducción. Y después vinieron, bueno, las diversas traducciones en inglés, francés y bueno. Pero es esa la historia, ¿verdad? Que por qué en el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y en base a eso, en base a ese mes de la Biblia, que es septiembre, se hizo una programación, ¿sí?, aquí con los hermanos pastores, de celebrando ese mes de la Biblia, una serie de prédicas que se van a tomar del libro de Salmos, ¿no es así, Eli? ¿Sí? Y bueno, y a mí me tocó el Salmo 19, capítulo 8. Cuando los hermanos me dieron esto, mire, esto es lo que usted va a predicar como la vez pasada. Oye, pero tan poquito, oye, pero ¿qué voy a sacar yo de aquí? Oye, de un solo versículo. Oye, otra vez. Entonces, cuando me pongo a revisar el versículo, el capítulo, oye, poderosa y muy actual, muy actualizada, ¿no? Y fíjese, el Salmo capítulo 19, versículo 8, yo lo voy a leer en dos versiones para que ustedes tengan más o menos dos versiones que se entienden bien, son bastante claras, ¿sí? Entonces fíjense, dice la palabra de Dios, cualquier versión que tengamos aquí es palabra de Dios, es igual, amén. La palabra de Dios dice así, la palabra de Dios para todo, esa versión dice así: las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente, los mandamientos del Señor son buenos, les muestra a la gente el camino correcto a seguir. Entonces, ¿para qué sirven los mandamientos? Para mostrarnos el camino correcto que debemos seguir. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente, que también es bastante clara, ¿verdad?, dice: las normas de Dios son rectas y alegran el corazón, sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. ¿Para qué? Para vivir. Entonces, nos muestran el camino recto a seguir y nos dan sabiduría. ¿Para qué? Para vivir. ¿Sí? Y fíjese, hermano,
Entonces, en vista de esto, la prédica de hoy se llama Obedeciendo la ley de Dios, obedeciendo la ley del Señor. Y bueno, y la pregunta que siempre nos hacemos, o la que el Señor quiere hacerle a cada uno de ustedes, ¿estamos obedeciendo las leyes del Señor? ¿Estamos obedeciendo realmente las leyes de Dios? Vamos a ver. Bueno, si vamos a hablar de leyes, tenemos que saber qué son leyes, qué son mandamientos, ¿verdad? Y bueno, mire, la ley es una norma, ¿sí? ¿Y quién dicta esa norma? Es dictada por el legislador o la autoridad, ¿sí? Y allí se ordena, se permite o se prohíbe. Entonces, se permite o se prohíbe algo. Si yo dicto o yo doy una ley, es para prohibir y para permitir ciertas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Porque si no, mire hermano, todo fuera un bochinche. ¿Ah? Si no hubiese ley, oye, todo sería todo es una anarquía. Entonces, individualmente, todo el mundo hiciera lo que le viene en gana, vamos a decir así. Pero entonces tiene que haber algo que module, ¿sí? Una autoridad que corrija. Oye, porque no todo, si la gente quiere hacer lo que le place, imagínese el bochinche de país, o el bochinche de comunidad, o el bochinche de familia que tenemos, ¿verdad? Entonces es una anarquía, ¿sí? Estás infringiendo la ley, estás cayendo en pecado, si infringe la ley. Si infringe la ley, estás cayendo en pecado, ¿verdad? Entonces, ahí la autoridad ordena para permitir y para prohibir en concordancia con la justicia, ¿verdad? Y fíjese, ¿y para qué él promulga esa ley? Para que todos la obedezcan. Es obligatorio para todos los ciudadanos cuando se pone una ley. Entonces fíjese, aquí en la parte terrenal, ¿sí? Tenemos el Congreso Nacional. Los congresos nacionales de todos los países, pues ellos dictan las leyes. ¿Para qué? Para llevarle una constitución. Mire, esto es lo que está permitido y esto es lo que no está permitido. Si usted se sale de ahí, usted va preso. Pero es bueno, hermano, es bueno porque eso trae orden. ¿Sí? Eso evita anarquía. ¿Sí? Eso evita de que cada quien tenga una forma de pensar y una forma de actuar. Y imagínense las consecuencias que vamos a tener si pensamos individualmente. Si nosotros mismos nos ponemos una constitución. No, la constitución terrenal de este país dice esto, no. Porque si mi constitución dice que yo no debo obedecer, pues te estás buscando problemas. ¿Sí? Y fíjese, tanto la ley como el mandamiento es una ordenanza, algo que ordena, ¿verdad? De parte de Dios, ¿sí? Y se debe cumplimiento. Cuando Dios Padre a Moisés, ¿sí? le dictaminó, le dictó, le dijo, mire, estas son las leyes mías para que el pueblo de Israel las obedezca. ¿Por qué? Porque el Señor vio un libertinaje allí, ¿verdad? El Señor vio allí un descontrol, ¿sí? Un desorden. Y la ley trae orden. La ley trae orden en tu vida humana y en tu vida espiritual. Entonces, fíjese. Entonces, ley y mandamiento es una ordenanza. Debe cumplirse, es de carácter obligatorio. ¿Sí? Ahora fíjese, ¿qué característica tiene tanto la ley como la ordenanza? Fíjese. Es general. ¿Por qué? Porque no hay excepción. Es igual para todo. Claro, aquí en la parte humana, pues, como dicen muchos, bueno, la ley es para el que no tiene poder, la ley es para el tonto, para el que tiene poder, pues le pasa por arriba y pasa. O sea que la generalidad, desde el punto de vista humano,
pues no es del todo cierto, ¿verdad? Pero desde el punto de vista espiritual, Dios la dictaminó para toda la raza humana, sin distingo de raza. Otra, la ley es obligatoria, ¿sí? Hay una obligación para el cumplimiento, porque si no cumples tú esa ley, viene la sanción, viene el castigo. Y ahí es donde está el temor de nosotros. Oye, yo no me voy a exceder del límite de velocidad en tal autopista, porque yo sé que sale el policía, ¿verdad, Rafael? De donde sea, y viene una infracción, ¿verdad? Pero eso por allá, en los países donde se cumple, porque aquí no, aquí es un libertinaje. ¿Por qué? Porque aquí no cumplimos la ley, no se obedece, y tenemos las consecuencias del país que tenemos. Desorden por todos lados. Otra característica de la ley, de la ordenanza, ¿verdad? De la norma, ¿sí? Es permanente, ¿sí? Fíjese, más o menos se dice que cuando Moisés, allá en el monte Moirán, allá, el Señor, el Dios Padre le dictaminó la ley. Eso fue 1300 años antes de venir Cristo al mundo. Y entonces, más o menos, llevándonos a nuestro extrapolando todo ese tiempo que ha pasado, hace como 3500, 3700 años fue impuesta esa ley. Y fíjese, tiene tantos años que el Señor en 3700 años no la ha variado, ha sido permanente. Los estatutos, las ordenanzas, ¿sí? Los mandatos que Él entregó. Y no ha habido reforma a la Constitución para decirle, no, Señor, esos mandamientos están anticuados. No. Y fíjense, entonces, tiene una característica de permanencia, porque es indefinido y tiene vigencia, y solamente se cambia con una derogación. Pero el Señor no ha llegado a decir, mira, esa ley que yo le di a Moisés hace 3700 años, vamos a cambiarla. Ahora se permite robar, ahora se permite adulterar, ahora se permite la idolatría, ahora se permite el matrimonio entre sexos diferentes. No, igualito, en el mismo sexo. No, igualito, es una ordenanza. Y como tal ordenanza, hay que cumplirla, le debemos una obediencia. ¿Por qué? Porque si no la obedecemos, estamos cayendo en una infracción, con las consecuencias, con el ay. Y otra característica de la ley, del mandato, de la norma, de la ordenanza, es que la ignorancia no te excluye del problema. Como muchos dicen, ay, es que yo no sabía. No, compadre, usted no sabía, pero usted igual va preso, tiene la infracción. Léase, instrúyase. Y eso es lo que ha pasado. No nos instruimos. Entonces, el hecho de que me agarren a mí y, ay, pero es que yo no sabía que en este país son más de 60 millas, menos de 60 millas, y yo andaba en 80, ¿me podrán perdonar? No. Porque usted, antes de venir al país, usted tuvo que, antes de meterse en el carro, usted tiene que saber cómo son las leyes aquí, no del bochinche donde usted viene, donde hay leyes, pero no se cumplen, no son obedientes, ¿sí? Entonces, fíjese, la ley, la norma, el mandato, la ordenanza regulan la conducta, controlan la conducta, nos hacen ir hacia una conducta correcta, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios, muestran el camino correcto a seguir. No es el camino que yo debo seguir. Porque cuando yo digo yo no voy a obedecer, yo estoy cayendo en soberbia, ¿sí? Somos soberbios, ¿sí? Y usted sabe
cómo trata el Señor la soberbia, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, entonces es mejor mantenernos en un carácter humilde, en un tono humilde, y la humildad, como ya habíamos dicho, no se refiere a la parte económica, porque yo tenga menos dinero, soy humilde, ¿sí? Los desposeídos, el humilde económico, no, la humildad es usted reconocer que no se la sabe toda y necesita de Dios, ¿sí? Necesita siempre de Dios, eso es ser humilde, ¿sí? Entonces fíjese cómo dice Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué le dice con respecto a la norma, con respecto a la ley, con respecto al mandamiento? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a su pueblo? ¿Qué le dice el Dios Padre a su pueblo? Miren, fíjense cómo dice esta versión. Estudia constantemente este libro. Estudia constantemente este libro, ¿sí? Aquí están las leyes, aquí están los mandatos, aquí están las ordenanzas, ¿sí? Estudia constantemente este libro de instrucción, medita, piensa, ¿sí? Piensa en él de día, de noche, para que tú te asegures de obedecer todo lo que ahí está escrito, ¿sí? Obedecer todo lo que aquí está escrito. Solo entonces, si obedeces todo lo que aquí está escrito, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que tú hagas. Amén. Es una recompensa. Y cuando nosotros obedecemos la ley, ninguno aquí está preso. Le ha ido bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Nos ha ido bien. ¿Sí? Pero cuando comenzamos con la soberbia, yo no voy a obedecer la ley porque yo no tengo, ¿sí? Yo no tengo mandatos, yo no tengo ordenanza, yo no tengo ley impuesta por Dios Padre. Si el Señor te quiere corregir, y como nos ama, pues Él nos pone leyes, Él nos corrige. Fíjese, igual como hacían nuestros padres. Nuestros padres, cuando nosotros estábamos adolescentes, nos decían, ellos tenían leyes, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, a mí en la casa, hasta las 9 de la noche, era una ley que se debía respetar. ¿Por qué? Porque si yo me transgredía, porque si yo hacía una infracción a esa ley terrenal de la casa, del hogar, no me daban después permiso. ¿Sí? Venía un castigo. ¿Sí? ¿Sí? Mire, aquí no se permite volumen al aparato de sonido. Bueno, en ese entonces no había aparato de sonido bien, sino estaba el tocadisco y el 3 en 1, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, mire, se permite la visita hasta tales horas, ¿sí? Cuando usted vaya a salir, era una norma, usted no puede salir con los pantalones rojos, eran normas. ¿Pero qué? Esa norma era para tu bien. Para bien, ¿sí? Ahora, el Señor pone estas normas. Ya vamos después a ver, ¿sí? Con respecto a las normas espirituales, que son las que ahorita nos atañen. Fíjense entonces lo que dice Josué. Entonces, si yo obedezco esto, voy a prosperar, me va a ir bien, porque si yo respeto, si yo voy bien, si yo respeto esta ley, ella me va a conducir por el buen camino y me va a ir bien. Voy a prosperar. Busque la palabra obedecer. Fíjense, obedecer tiene varios sinónimos, ¿verdad? Entonces, obedecer es someterse. Se sometió. Ejecutar, acatar, guardar, bajar la cabeza. Cuando yo bajo de la cabeza estoy siendo humilde. Estoy evitando ser soberbio. No hay soberbia, ¿verdad? Y estoy cumpliendo. Eso es obedecer. El obediente se comporta con responsabilidad, con seriedad, respeto hacia sí mismo y hacia los demás. ¿Sí? Y te va a ir bien. ¿Sí? Entonces fíjese, nosotros que somos de doble
nosotros somos de doble ciudadanía, ¿verdad? Porque tenemos la ciudadanía aquí terrenal, pero somos ciudadanos del cielo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, fíjense, nosotros hemos visto a Dios, ¿sí? Pero por fe, nosotros obedecemos, nosotros creemos en Él, ¿verdad? Nadie lo ha visto, ¿sí? Pero por fe, ¿sí? Es una certeza de que Él está allí, de lo que Él dice aquí en su palabra se va a cumplir, pero como tenemos doble ciudadanía, nosotros debemos ser respetuosos, ¿verdad? Si tú eres obediente a los mandatos, a las ordenanzas del Señor, las ordenanzas de acá terrenales te van a ser un poco más fáciles de llevar. Entonces fíjese como dice Romanos capítulo 13, versículo 2, con respecto a la autoridad, fíjense, y a la obediencia, fíjense. Cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha puesto y será castigado. ¿Sí? ¿Sí? Dios puso autoridades aquí terrenales, ¿sí? ¿Sí? Y puso leyes. Ahora, si usted no respeta las autoridades terrenales acá, menos va a respetar usted la autoridad de Dios. Menos vamos a respetar. ¿Sí? Así, entonces nos comemos los semáforos, hacemos lo que hacemos y bueno. ¿Sí? Pero por eso, porque no tenemos esa conducta, ¿sí? Del respeto, ¿sí? Y fíjense, la ley de Dios no tiene, fíjate, la ley no tiene propósito de salvarnos, o sea, todas esas ordenanzas no tiene el propósito de salvarnos, porque el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados para darnos vida. ¿Sí? Es por fe en el Señor Jesucristo, no es por la ley, las ordenanzas. Pero usted tiene que cumplir las ordenanzas si cree en el Señor Jesucristo, porque usted tiene que ser un reflejo, ¿sí? De cómo Jesucristo fue, ¿sí? ¿Sí? La vida que llevó Jesucristo, ¿sí? Usted tiene que actuar, usted tiene que ser un imitador de esa vida, ¿verdad? La ley no tiene el propósito entonces de salvarnos, por eso Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, la ley de Dios refleja la forma en que los seres humanos debiéramos vivir y actuar. Este es un manual, esto es nuestra constitución. ¿Sí? Esta es nuestra constitución. Y la ley nos guía, la ley nos ayuda a llevar esa vida ordenada que nosotros queremos, ¿no? Ahora, fíjese, la ley debía hacer dos cosas. Como ya le dije, la ley debe contener, debe atar la maldad del hombre. Por eso Dios la puso. Oye, porque usted se imagina, hermano, de verdad que yo haciendo la parte del mensaje, yo decía, oye, pero imagínense, si el Señor ha puesto todas estas leyes y el mundo está como está, ¿cómo hubiese sido si no hubiese leyes? ¿Cómo hubiese sido en las naciones si no hay leyes terrenales? Si habiendo leyes terrenales estamos como estamos, ¿qué fuera si no hubiesen leyes terrenales? Entonces fíjense, ¿por qué? Porque cuando la ley contiene la maldad del hombre, eso inyecta un poco de temor a la persona. Oye, no voy a hacer esto porque me va a pasar esto, me va a ocurrir esto, y para evitar esas consecuencias voy a acatar. ¿Sí? Entonces, no es que nos infringe el miedo o nos infunde miedo, sino la sabiduría. Cuando estamos en la parte de la espiritualidad, de la parte de Dios, la sabiduría en el Señor, pues Él nos da ese temor para poder cumplir esa ley, ¿verdad? Y
La ley también funciona como un espejo y nos hace ver nuestro estado moral y espiritual, si estamos bien o si estamos mal. Y si estamos bien o si estamos mal, bueno, siempre pedir la guía de Dios, ¿sí? Que es el que nos va a ayudar a que seamos obedientes. Y después lo vamos a ver más tarde, ¿sí? La ley nos muestra que nosotros somos pecadores y que necesitamos del Señor Jesucristo para poder vivir cada día en santidad y, como le dije antes, imitar al Señor y llevar una vida santa como el Señor llevó, ¿sí? Entonces la ley nos va a ofrecer una dirección para nuestro bien, ¿sí? Ahora, en Éxodo 22 ya sabemos cuáles son los mandamientos, ¿verdad? Ya los conocemos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar así de estos mandamientos así. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si tú lo amas, no vas a levantar ídolos. Si tú no lo amas, no vas a usar el nombre de Dios en vano y esas cosas, ¿verdad? Y además, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? O sea, respeta a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Otro dice, no matarás, no cometerás adulterio, no voy a robar, no voy a mentir, no voy a codiciar ni esposa ni bienes, etcétera, ¿verdad? Ese es lo general, ¿sí? De los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Ahora fíjese, ¿qué dice de Deuteronomios capítulo 7, versículo 9? Yo lo voy a leer aquí. Capítulo 7, versículo 9. Dice así: reconoce que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es fiel, Él es un Dios fiel. Un Dios fiel, la fidelidad quiere decir que no traiciona, que es confiable, que es constante, ¿verdad? Quien cumple, como Él es un Dios fiel, cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre todos los que lo aman y obedece su mandato. Entonces, si yo obedezco su mandato, Él va a derramar amor inagotable sobre cada uno de nosotros y te va a ir bien y tú vas a prosperar por donde te metas, dice la palabra de Dios, ¿no? El versículo 10 dice: pero no duda, pero así como te da, si tú obedeces los mandamientos, ¿verdad? Y te da amor inagotable, pero no duda en castigar ni en destruir a los que la rechazan, ¿sí? Por lo tanto, el 11, obedece todos los mandamientos, decretos, ordenanzas que te entrego. El 12, si prestas atención a estos mandamientos y los obedeces fielmente, el Señor cumplirá su pacto de amor y te dará, mire, fíjese, te dará muchos hijos, hará fértil tu tierra, animales, cosecha, abundancia en granos, vino, aceite, ganado, oveja, o sea, comida, ¿verdad? El 14, fíjese, serás la nación más bendecida de toda la tierra. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. El Señor te protege, el Señor te protegerá de cualquier enfermedad, en cambio, se las enviará a tus enemigos. Entonces uno se pone a ver, oye, hay naciones que son más prósperas, como naciones como Suecia, Noruega, Finlandia. País te pregunta ya cómo la cantidad de cristianos protestantes son altas. Y además son países modelos porque la gente obedece las leyes impuestas por sus legislaciones y tienen bendiciones. Porque si son buenos ciudadanos terrenales, van a ser buenos ciudadanos, son ciudadanos, yo les aseguro que son primero buenos ciudadanos espirituales.
Entonces, fíjese, además de eso, Deuteronomios capítulo 6, versículos del 6 al 7. Mire, y fíjese, esta es una misión para nuestros hijos, fíjese. Fíjese lo que dice Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 6 al 7. Dice así: debes comprometerte a cumplir cada uno de estos mandatos que te doy. El 7 dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre tu frente, escríbelos en los marcos de tu casa y en las puertas de la ciudad. Entonces fíjese esto es una misión para nosotros poder levantar hijos, ¿sí?, temerosos de las ordenanzas de Dios, y de seguro van a ser también van a respetar las ordenanzas impuestas por acá, por las naciones, ¿sí? Entonces fíjese, repítelas a tus hijos una y otra vez. Habla en tu casa y en el camino. La primera universidad, la primera escuela es nuestra casa, ¿sí? Ustedes no van a pretender que en la escuela, en el liceo, en la universidad, a ustedes los hijos se los eduquen, ¿no? La educación viene de la casa primero. Y usted, antes de todo, tiene que enseñar el orden, ¿sí? ¿De qué? Para obedecer desde chiquito las ordenanzas, las normas del Señor. Hablarle con palabras que uno va entendiendo, y ya cuando uno sea ya una persona ya más adulta, pues es una secuencia, ¿sí? Va a ser una secuencia. Oye, yo levanté a mis hijos así, yo espero que mis hijos también levanten a los hijos de mis hijos de esa manera. Y va a haber bendición. Amén. Trae bendición. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Sí? Ahora mire, una pregunta que le voy a hacer. ¿Podemos conocer a Dios sin guardar sus mandamientos? Fíjese lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 4 al 6. Dice así, mire, es fuerte. Mire. Alguien dice: yo conozco a Dios. Yo creo que todos conocemos a Dios. Usted le pregunta a cualquier persona por ahí: mire, ¿usted conoce a Dios? Y le van a decir: sí, yo sé quién es Dios. Ahora, es muy diferente conocerlo, haberlo oído, a tener una relación íntima con Él, ¿verdad? ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Ahora, fíjese, Primera de Juan, capítulo 2, del 4 al 6, dice: si alguien dice, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Es un mentiroso. Es fuerte que le digan a uno así, ¿verdad? Es un mentiroso. Si usted no obedece los mandamientos del Señor, las ordenanzas, la ley, usted es un mentiroso. Así usted diga que conoce de Dios. Alguien dice, yo no conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama, y así es como sabemos que vivimos en Él. El que dice que permanece en Dios debe vivir como Cristo vivió, en obediencia al Padre eterno. Amén. 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 Entonces, cuando usted no obedece a Dios, usted se está portando de una manera mentirosa. Nos estamos comportando de doble personalidad.
somos fariseos, ¿verdad? Somos hipócritas, ¿verdad? ¿Sí? Oye, yo conozco de Dios, pero si usted no lo obedece y si su vida es un arroz con mango, usted no está obedeciendo a Dios porque usted no tiene bendición. Usted no tiene fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. ¿Somos salvos por guardar la ley? No. Nosotros somos salvos primero por creer en Jesucristo. Hemos nacido de nuevo, como dice en Juan, ¿verdad? En Juan 3. El nacimiento nuevo, el cambiar la forma de pensar y ese corazón, usted tiene que nacer de nuevo para ser salvo primero, ¿verdad? Entonces fíjense lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo del 23 al 28. ¿Sí? Claro, si yo soy salvo por fe, al creer en Jesucristo, yo tengo que obedecer. Yo tengo que obedecer sus mandamientos, yo tengo que obedecer sus ordenanzas, yo tengo que obedecer su ley, yo tengo que obedecer su norma. ¿Ah? Entonces fíjese lo que dice Romanos capítulo 3, versículo del 23 al 28. Somos salvos por la ley de la fe al creer en Jesucristo que murió por nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna razón para estar orgulloso de nosotros mismos? No la hay, pues Dios nos acepta porque confiamos en Él. Esa es la ley de la fe, y no por obra, para que nadie se jacte. Ay, yo sí soy bueno, yo me salvo porque yo soy bueno, porque yo soy esto, porque yo soy aquello. No. Usted es salvo por la gracia de Dios al creer en Jesucristo, al nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, fíjese lo que nos dice Jeremías, y lo voy a leer en dos versiones. Fíjese como dice Jeremías capítulo 17, versículo del 9 al 10. Jeremías capítulo 17, versículo del 9 al 10. Fíjese, de lo que hablé anteriormente, ¿no? De no jactarse de que porque yo soy bueno. Mire como lo dice aquí. Dice así, mire. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. Habíamos dicho que somos mentirosos cuando no obedecemos las leyes, los mandatos, las normas. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Solo yo, el Señor, sé bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. Si me va a castigar por mi mala conducta es porque yo no he obedecido sus mandamientos, los he pasado por alto, soy un infractor espiritual. ¿Sí? Y cuidado, me van a meter preso, me va a caer la ley. Esta versión dice así: el corazón humano es lo más engañoso que existe y lo más perverso, pero yo, el Señor, investigo todas las intenciones del corazón y examino los pensamientos secretos. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, ¿verdad? Proverbios capítulo 3, versículo 16. Proverbios capítulo 3, versículo 1 es la cosa, el 1b. Capítulo 3, versículo 1b. Dice así: guarda mis mandamientos. ¿Qué debemos hacer? Guarda mis mandamientos. El guardar es obedecer. ¿Sí? ¿En dónde lo voy a guardar? En el corazón. Aquí. Corazón y mente. Corazón y mente. Ahí es donde se guarda. Porque allí es donde ataca el enemigo. Ahí es donde siempre envía misiles, envía flechas, envía metra, envía balas. ¿Sí?
Envía todas cosas para tratar de sacarnos de la comunión con el Señor. Entonces, guarda mis mandamientos en el corazón y en la mente. Si así lo haces, y esto es una promesa, si usted se porta bien, ¿sí? Si usted se porta bien, ¿qué va a pasar? Vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. En el Salmo 90:10 dice, los años de nuestra vida serán 70 y en los más fuertes 80. Pero pronto desaparecemos y volamos, dice la palabra de Dios. Entonces, si usted se porta bien, si usted guarda mis mandatos en el corazón y en su mente y los pone por hecho y lo hace bien, entonces ¿qué nos trae como retribución, como regalo, como recompensa? Vivirás muchos años aquí en la tierra y la vida que le viene, eterna, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? La vida eterna, ¿sí? Entonces vamos a decir, oye, tenemos 20.000 años aquí, oye, tanto tiempo ha pasado, y lo que nos falta. Y usted que estaba pidiendo vivir 100 años, usted sí pide poquito, ¿no? Y nada más pide eternamente. Y tu vida te dará satisfacción. Tu vida te dará satisfacción. Tus hijos, tu esposa, la vida que tú llevas te dará satisfacción. Así te irá bien por el resto de tu vida. Amén. ¿Ah? Wow. Entonces fíjense. Entonces la ley del Señor busca de alinearnos, de llevarnos por la vida correcta, del buen vivir, de la vida en sabiduría, de la vida en temor a Dios, ¿sí? ¿Cómo obedecer la ley de Dios? ¿Cómo obedecer? ¿Cómo vamos a obedecer la ley de Dios? Si hemos hablado de obediencia a la ley de Dios, entonces ¿cómo la vamos a obedecer? Entonces, como ya habíamos hablado, primero, como dice Juan capítulo 3, versículo 7, nacimiento nuevo, tenemos que nacer de nuevo. Un nacimiento espiritual nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué consejo para permanecer en obediencia al Señor? Primero, usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Y el amar a Dios, fíjese, el amar o el honrar, la palabra honra quiere decir respeto. Usted tiene que respetar a Dios, ¿sí? Usted tiene que admirar, usted tiene que tener estima, cariño por Dios, y alabar a Dios. Amar al Señor es darle el primer lugar a Él, poner a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Como dice su palabra. En segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Contra quién uno peca aquí también, además del Señor, contra quién uno peca aquí cuando estamos aquí en este mundo, contra nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces levantamos calumnia, le tenemos odio, le tenemos envidia, le tenemos esto, lo robamos, esto, etc. Pero tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, porque a ti no te gustaría que te hicieran lo que tú le vas a hacer al prójimo, no te gustaría lo que te hicieran a ti, ¿verdad? Entonces tú tienes que en ese momento pensar, oye, como a mí no me gustaría que me hicieran esto, yo no le voy a hacer a aquella persona esto que yo le pretendo hacer. Eso es tener amor al prójimo, ¿no? O sea, no buscar el daño, no buscar hacerle la maldad. Y algo que nos lleva a hacer daño al prójimo es que nosotros tenemos rencillas, que nosotros no perdonamos. Nosotros tenemos allí un arroz con pollo, un bebé bien feo, ¿verdad? ¿Sí? De odios, de tantas cosas, ¿no? Que hace de que como no perdonamos, le tengamos odio a la persona, ¿verdad? Mire, y una de las cosas muy importantes como consejo para poder usted obedecer a Dios
usted tiene que orar, usted tiene que estar en oración. Y es lo que menos hacemos nosotros. ¿Sí? Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Y esto es muy importante, la oración para permanecer en obediencia a la ley de Dios. Fíjense, esta dice así: estén siempre alegres, estén siempre alegres, y nunca, nunca, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos regulares. Pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Jesucristo. Si tienes dificultades para practicar la obediencia a Dios, ora al Señor para recibir guía, para recibir inspiración, para recibir aliento, para recibir motividad, para que Él te motive, ¿sí? La oración es una forma de obediencia, es una forma de vivir, ¿verdad? Es una forma de vivir bajo obediencia al Señor, porque si el Señor nos manda a que oremos, eso es una ordenanza. Por nuestra fuerza no vamos a poder, siempre vamos a vivir en desaliento, pero el Señor nos manda a orar y hay que pedirle al Señor guía, hay que pedirle que nos inspire, hay que pedirle que nos aliente, hay que pedirle que nos motive constantemente, que nos quite los odios, que nos quite todo eso que a nosotros a veces nos separa de esa comunión con el Señor. Y fíjese, como dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, fíjese, así dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio? No, eso no es lo que al Señor le agrada. ¿Sí? Al Señor lo que le agrada es que se le obedezca. Así como a los papás les gusta que nuestros hijos nos obedezcan, al Señor le gusta que sus hijos les obedezcan. Entonces Él te dice: mire, ni ofrendas ni sacrificio. A mí lo que me importa es obediencia. Ese es el mejor sacrificio. Y si somos obedientes, vamos a obedecer esta constitución espiritual, donde están sus ordenanzas y donde están sus mandamientos. Y mire, hermano, para terminar, fíjense: ordenanzas, mandamientos, normas. Esa es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Yo lo voy a leer en esta versión. Y dice así, mire: toda la escritura, ¿sí? Toda esta escritura está inspirada por Dios, por el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué es útil la escritura? ¿Para qué es útil? Mire todo lo que nos dice. ¿Para qué es útil? Nos enseña lo que es verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo Jesús, ¿verdad? Nos da el conocimiento de Jesucristo acá. ¿Sí? Nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Cada vez que nos equivocamos, mira, Rafael, así no es. Por donde vas, ese camino no es el debido. Vas a tener dolor, vas a tener sufrimiento. Encarrílate, guía, ve por el camino correcto para que tengas satisfacción, para que tus días en la tierra se alarguen, para que tengas una vida de satisfacción. Otra, nos hace ver lo que está mal en la vida. Nos corrige cuando nos equivocamos. Cuando no obedecemos, cuando estamos en infracción de la ley de Dios, ella nos corrige y nos dice: por ahí no es, ¿sí? Nos enseña a hacer lo correcto. Entonces nos dice: no, mira, esto es lo que vas a hacer, Juan. Por aquí te vas a ir, no te vas a salir de este redil, porque si te sales de este redil vas a tener consecuencias. Y después vienen los ay.
Y después no vayas a decir que era porque no la conocía. Ya sabemos que la ignorancia no es excusa de la ley. Igualito la ley te cae. La ley te cae. Nos prepara y nos capacita para hacer la buena obra. Amén, ¿verdad? Amén. Bueno. Entonces fíjese lo importante de obedecer la palabra de Dios. No está aquí por estar en este libro, sino por algo el Señor nos las dio para, ¿sí?, para crecer, para guiarnos, ¿sí?, para bendecirnos. Y fíjese, y como dice, y como se los leí por acá en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 6 al 7, repítesela a tus hijos una y otra vez, háblale de ellos en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y en tu casa ponlas en los marcos, pon los letreros. Esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer, en los marcos de la casa y en las puertas, para tener siempre pendiente de verla y que no se lo olvide a uno. Entonces fíjense cómo el Señor nos encomienda repetírsela a nuestros hijos, que van a ser el futuro de del país y el futuro de las iglesias. ¿No? Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra y que sea de bendición y de crecimiento para guardarla en la mente y en el corazón. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús, por cada hermano, Señor, que estuvo atento a esta prédica, Padre. Le damos las gracias, Señor, y que sea atesorada en la mente y en el corazón para ponerla en práctica, Señor. Como dice tu palabra, Señor, guíanos, enséñanos siempre el camino, Padre, que debemos seguir, Señor. Danos siempre ánimo, danos fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús. Quita a veces, Señor, el desánimo, Señor, que a veces tenemos de orarte, de buscar, Señor, de pedirte guía, Señor, para que de esa manera, Señor, estemos en buen camino, Señor, y nuestros pasos hacia usted estén bien encaminados, Padre, para que de esa manera usted nos bendiga acá y en la vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús le damos las gracias.